4:45, muchachos, ¿comenzamos ya? Bien, miren, hoy vamos a comenzar con la siguiente parte, que es el amplificador operacional real, ¿ok? Déjenme, sigo, Recording in voy a grabar progress. esto, ya está. Entonces les decía, veamos la parte real del operacional. Si ustedes recuerdan, tuvimos un pequeño problemilla por ahí respecto a la parte ideal y la parte real que comentábamos. Bueno, también el operacional, pues tiene su parte real de este asunto. Y hay algo que se llama corrientes de polarización de entrada, que es la llamada I0. Así como hay una corriente de polarización de la entrada, al haber una corriente, obviamente esta refleja un voltaje. Entonces, igual, el operacional también tiene un voltaje de polarización de entrada, que es llamado BI0. ¿A qué se deben estas corrientes de polarización? Primero veamos. Las corrientes de polarización, si ustedes recuerdan, cuando comenzábamos con este curso, decíamos que el amplificador operacional se hacía ya físicamente con un par de transistores. Este par de transistores estaba en un arreglo que se llamaba par diferencial, ¿sí? Y ese par diferencial, obviamente, las entradas de este operacional son las bases de los mismos transistores bipolares, como los muestro aquí en esta figurita. Entonces, las corrientes de base son propiamente las corrientes de polarización, ¿sí? Acuérdense que si para que existan las corrientes de colector y de emisor es necesario que existan las corrientes de base, así como se los mencionaron en su curso anterior a este, ¿no? Debieron habérselos mencionado. Y entonces tenemos que estas corrientes de base son propiamente las corrientes de polarización. Entonces son corrientes que ingresan al amplificador operacional. Y esta es una IB menos y una IB más. Acuérdense que B más y B menos son exactamente iguales y eso lo comentamos desde inicios del curso. Entonces, una corriente menos y una corriente más de las bases, pues, que son propiamente de las entradas del amplificador diferencial. Entonces, el promedio de estas dos corrientes, sí, porque podrías darse el caso de que estas corrientes fueran distintas, ¿sí? Entonces, el promedio de estas corrientes es la corriente de base de cada transistor. ¿Ok? Entonces, la corriente de base, ya sea IB más o IB menos, son estas corrientes de polarización de entrada. Para la gente de electrónica, quizás estas corrientes de polarización no sean tan preocupantes, porque ellos solamente agarran y amplifican y se acabó. Pero resulta que para la gente de biomédica, como está amplificando niveles muy bajos de voltaje, ¿sí? Entonces tenemos que esos niveles bajos de voltaje, al amplificarlos, pues obviamente lo que exista también aquí en las entradas de las bases o las entradas del amplificador operacional, propiamente van a amplificarse también. Es decir, si amplificamos 10 veces cualquier señal, entonces también esas corrientes que aparecen ahí,
que van a reflejar un voltaje también van a ser amplificadas. Entonces, el problema para los electrónicos no es tan grave como para los ingenieros biomédicos que se dedican a la parte del diseño, ¿sí? Entonces, estas corrientes, ¿sí? Van a reflejar un voltaje, que es el voltaje de polarización de las entradas, el llamado VI0, que aquí no lo puse, ¿sí? Y eso obviamente va a ser amplificado. Entonces, es algo como esto. Decíamos que es esta situación la que se presenta, ¿sí? Y fíjense qué sucede para el amplificador inversor. Resulta ser, ¿sí?, que la salida B0 es la ganancia por el voltaje diferencial. Lo que aparezca aquí, que es B más y que es B menos. El voltaje diferencial es B más menos B menos. Eso ya lo comentamos al principio del curso, ¿sí? Entonces aquí se ven la corriente de base del menos y la corriente de base del más, ¿ok? Entonces, en esta situación, ¿sí? La salida sería esta parte, B más menos B menos, B más menos B menos, ¿sí? Multiplicado por la ganancia que se tenga. Y la ganancia de esto, ustedes saben que la ganancia de voltaje B0BI, lo voy a escribir otra vez, ¿sí? La ganancia de voltaje B0BI, ¿ok? Entonces aquí tenemos la ganancia de voltaje B0 sobre BI es igual a menos RF, si ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Arriba tenemos RF y abajo tenemos R1, ¿ok? Entonces, esta ganancia de voltaje, ¿sí?, dada por RF por R1, es precisamente esta G que estamos hablando nosotros aquí. ¿Ok? Entonces decimos, cualquier corriente que exista dentro de la operacional, que sabemos que las corrientes de base son muy pequeñitas. Entonces, si las corrientes de base son muy pequeñitas, entonces los voltajes que aparezcan ahí también van a ser muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tenemos esto. Tenemos esta situación con este circuito. Han de disculpar ustedes, pero esto me lo fusilé de una clase de no sé cuándo. Profe, ¿puedo regresar la diapositiva anterior? Ah, sí, perdón, no pregunté. Ya. Ya ven cómo es uno. Les decía yo, es como preguntar si ya puedo borrar, ¿no? Y otra vez somos pocos, muchachos, porque es viernes, dicen ustedes, ¿no? ¿No es así? Otra vez somos poquitos. Pero bueno, si lo vemos así con filosofía, la junta fue ayer, muchachos, respecto al posible regreso a clases presenciales. Se me pasó decirles que ese fue el tema y obviamente, pues, en pocas palabras, yo creo que algunos profesores no quieren regresar por temor a contagiarse, pero dicen que algunos de ustedes ya están hartos de este tipo de clases, ¿es correcto? Correcto. ¿Es correcto que ya están hartos? Sí, ya están hartos de Es esto. correcto. Sí, a ver, levanten la manita los que ya están hartos. Estoy haciendo la encuesta, ¿eh? Créanme que necesito esta encuesta para comentarla en la siguiente junta. Hay una manita negra ahí.
de Antonio Palma, porque esta negrita, también de Martín Díaz, que ustedes Por son el color de morenos. piel, profe, se puede personalizar. No, ¿Puede no se lo personalizar? recomiendo. Mira, nada más. Sí. Profesor, se puede personalizar. Mira, nada más. No sabía eso. Hay cosas que no sé, ¿eh? De esta cosa llamada Zoom. Entonces dicen que ya están hartos y que debíamos de preguntar a la gente, en el caso de mis alumnos, a los alumnos, qué tanto, qué tan hartos ya están. Entonces estoy haciendo la encuesta. ¿Cuántos somos los 11? 10, ¿alguien la bajó? 11, 12. Somos 20, 22, 21, perdón. Uno se abstuvo por ahí, ¿no? Es ese que está por ahí. ¿Hay una abstención? Es usted, profe. ¿Soy yo? Yo no puedo levantarla. ¿O sí la puedo levantar? Sí, ¿no? Creo que sí. No sé, fíjate. Ahí La son verdad, no sé. reacciones. A ver si le sale. Sí, pero no tengo yo reacciones aquí. No, no tengo yo. A ver, déjenme ver. Reacciones. Ah, sí, cierto. Sí, levantar la mano. Yo también estoy harto, muchachos. Yo también. Entonces, 16. Y los demás, los que no están hartos, bueno, Amelia, Cristian, Ian, José y algunos más que no están hartos. ¿Por qué no están hartos? Pues sí estoy harta, pero también, o sea, me gustaría, por ejemplo, poder tomar los laboratorios, Ah, que eso siento que se ha perdido muchísimo en la sí se ha cuestión de perdido. aprendizaje, pero por otro lado también como estoy trabajando, Ajá. pues me ha permitido a mí avanzar un poco más, o sea, como que tengo un poco más de tiempo que el tiempo de estarme desplazando entre la escuela y el trabajo. Ajá. Y pues sí me ha permitido hasta llevar un poco más de materias que normalmente. Vaya, bueno, pero la gran mayoría está harto de esto, ¿no? Fíjense que se preguntó eso ayer, que si cuántas gentes de los alumnos estaban cansados. Ya pueden bajar la mano, muchachos, de las clases en línea. Y comentó uno de los coordinadores que sería bueno preguntarle a ustedes qué tan hartos están, ¿no? O sea, qué tan factible ven el que regresemos a clases presenciales. Pues no hay mucha respuesta, es lo que pienso yo. Bueno, pues eso se comentó ayer. Continuamos con lo que estábamos, ¿vale? Ahorita continuamos comentando de las cosas que se mencionaron ayer. Entonces, bueno, decíamos que, si ustedes ven aquí están las dos corrientes, una IB más y la IB menos, ¿sí? Entonces, el voltaje B más es la corriente de base, por supuesto, por la resistencia. Y la corriente, y el voltaje B menos sería la corriente de base por este paralelo, porque ambas están a tierras. ¿Por qué? Porque en teoría, para entrada cero, la salida debe de ser cero, ¿sí? Entonces, una condición de los amplificadores operacionales reales es que para una entrada cero, la salida siempre deberá de ser cero. Por eso esta RF se pone a tierra. Si ustedes ven en el circuito, RF es la salida B0. Entonces, para entrada cero, como está aquí a tierra, la salida también debe de ser cero, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones, ¿sí? Se da así, las corrientes de base son iguales, ¿sí? Las corrientes IB más y la corriente IB menos son iguales porque los transistores de entrada son iguales. Entonces, como estas dos son iguales, se puede factorizar esta partecita, ¿sí? Y aquí tenemos que es la resistencia menos el paralelo de estos dos. Y entonces decíamos que para toda entrada cero, la salida debe de ser cero. Entonces, igualamos esto a cero, ¿sí?
Y tenemos que 0 es igual a la ganancia de la corriente de base por este paralelo. ¿Sí? Si quieren lo escribimos aquí. Aquí lo escribimos y decimos que entonces B0 es igual a 0. ¿Ok? Hoy no sé por qué apareció eso. Y de aquí mismo tenemos que 0 es igual, ¿sí? A la ganancia que tenemos ahí por la corriente de base. Le voy a poner paréntesis para que no se confunda. Por la corriente de base, ¿sí? Por precisamente esa resistencia R que está por ahí, ¿sí? Menos R1 en paralelo con RF. ¿Ok? Entonces ya tenemos nosotros esa ecuación, ¿sí? Y entonces, precisamente, este arreglo me dice que esta parte, ¿sí? Si las corrientes de base son las mismas, esta parte que aparece aquí debe de ser igual a esta otra, ¿sí? Y entonces eso reducirá, pero no va a quitar, ojo, ojo, va a minimizar, pero no va a eliminar, lo cual no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense lo que sucede siempre. En este tipo de situaciones, cualquier señal que tengamos nosotros aquí, ¿sí? Una señal señal como está aquí pintada, entonces va a aumentársele un pedacito, ¿sí? De voltaje. Ese pedacito de voltaje se llama voltaje de offset, ¿ok? Es una pequeña cantidad de voltaje que se va a tener a la salida, ¿sí? Acuérdense, el efecto de amplificación RF sobre R1 va a hacer que también se amplifique este voltaje que aparece aquí. Ahora sí ya lo estoy mencionando. Este VI0 que aquí aparece como consecuencia de las corrientes de base. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de estas corrientes aparece ese VI0. Pero no nada más aparece ahí, sino también aparece acá. ¿Por qué? Porque acuérdense, B más es igual a B menos. ¿Ok? Pero este lado, como está aterrizado, ¿sí? Pues obviamente ese lado no se va a amplificar. El que se va a amplificar es esta situación. Entonces, aquí lo que le metamos nosotros, que en este caso es una señal senoidal, va a verse afectada por este voltaje como que es consecuencia de las corrientes de entrada de la operacional, que son pequeñas, pero que existen, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, es precisamente el voltaje de offset que va a aparecer. Y decíamos, para la gente de biomédica, sí, que está amplificando muchas veces una señal que sabemos nosotros que es muy pequeñita, ¿sí? Habrá que quitárselo, ¿sí? O habrá que minimizar ese efecto, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense nada más, la ganancia para este caso, si ustedes se fijan, ¿sí? Para el amplificador no inversor, es 1 más RF sobre R1. Para el otro caso, pues ya lo pusimos por acá, ¿dónde estás? ¿Sí? La ganancia de esta es esta ecuación. A ver, voy a hacer si... Sí, miren, si se copia. Órales. Ya estoy aprendiendo. Entonces decíamos que este amplificador que tenemos acá me da esta situación. Profe. Obviamente aquí no lo estoy invirtiendo, ¿ok? Sí, ya me iban a reclamar. ¿Sí? ¿Me iban a reclamar? Lo voy a copiar
y lo voy a invertir para que no se me enojen ustedes, porque, uf. Iba a decir que si no faltaba un más uno. ¿Si no faltaba qué? Un más uno. No, aquí no, mira, aquí es menos RF. Déjenme moverlo sobre R1. Esto es el que quiero copiar para desfasarlo. A ver, denme un segundito nada más. Un segundito. Ya, y ya me lo llevo para acá. Y ahora sí, ya está, ¿sí? Y entonces, nuevamente, dejen mover esto. Ya está. Entonces, ese voltaje, ¿sí? También va a ser amplificado y obviamente el operacional pues me va a desfasar la señal, ¿ok? Entonces, esta pequeña cantidad son unos cuantos milivolts, ¿sí? Son unos cuantos milivolts que van a estar presentes a la entrada del operacional, ¿ok? Entonces, esta cosa, ¿sí? Van a tener del orden de milivolts, que amplificados 100 veces, 10 veces, la cantidad que ustedes quieran, pues pueden tratarse ya hasta de volts, ¿ok? Entonces, es importante anular este efecto que se llama voltaje de offset, ¿ok? Y ahora sí regresamos a esta. Para este caso, o sea, para este operacional, vean dónde está la entrada, ¿sí? Es 1 más RF sobre R1. B0I es 1 más RF sobre R1. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos aquí, vean ustedes, 1 más RF sobre R1, la corriente de base, que es esa corriente I0, ¿sí? Que es esa corriente I0 que estamos hablando, pero acuérdense, esa corriente I0 nos la va a dar ahora las hojas de datos del mismo amplificador operacional, ¿sí? Pero esa corriente I0 es la suma de las dos corrientes, tanto la de base positiva como la de base negativa, ¿sí? Y tenemos esta reglita que estaba aquí hace rato, que es corriente de base, R menos R1 en paralelo con RF multiplicado por la ganancia, ¿sí? Entonces, vean ustedes el efecto. El 741, un amplificador muy común y muy corriente, si quieren, vemos el que estábamos utilizando ayer. Déjenme, creo que ahorita les comparto. Estábamos utilizando el TL084, ¿verdad? ¿Cierto? Déjenme lo abro y les comparto pantalla, ¿sale? Que es el que estábamos nosotros viendo ayer. Entonces dejo de compartir y les comparto la pantalla que estamos viendo, ¿ok? Entonces aquí está el TL084. Vean ustedes, esta cosa, hasta aquí estábamos viendo ayer, que las entradas, que las salidas y todo lo demás. Pero veamos la parte real del asunto. Miren, la entrada, ¿sí? Vean ustedes las entradas de este sujeto, según este diagramita, lo voy a hacer más pequeñito. Ahí está. ¿Sí? Son entradas con transistor efecto de campo. Aunque toda la demás circuitería, vean ustedes que son transistores bipolares, pero las entradas de este sujeto son de transistor efecto de campo. Y entonces, por aquí deben de estar, aquí está la corriente I0, ¿sí? Entonces, la corriente I0, vean, para el TL084, son de 5 picoamperes, ¿ok? Es la típica y la máxima son de 100 picoamperes. O sea, pongan que tengan 20 picoamperes, es prácticamente nada. Pero vean los casos de B y 0. Acuérdense,
BI0 es como consecuencia de esta corriente que estamos mencionando por acá. Entonces, vean, TL084, ¿sí? Tiene 3 milivolts, vean ustedes, de 3 a 10 milivolts, ¿ok? ¿Ya vieron? O sea, me dice que hay un TL084C, la verdad ni sé ni qué número estábamos viendo nosotros ayer, pero sí sé que era un TL084. Resulta ser que está máximo de 10 milivolts, ¿ok? Entonces, eso va a estar presente en la entrada. Aquí precisamente van a estar los 10 milivolts o la corriente I0, si lo quieren ver así, que está aquí y que máximo son 100 picoamperes, ¿sí? Pero vean, no, vamos a ver otro como el 741, ¿sí? Están viendo lo que estoy haciendo, ¿eh? Yo no tengo nada que ocultar. Ahorita lo vemos. Y aquí está el 741. Vean el 741, la entrada es transistor bipolar, ¿ya vieron? ¿Sí? La entrada es transistor bipolar aquí del 741. Y veamos los valores. Soporta, fíjense, hay varios valores, bueno, varias letras, algunas variantes, desde el solito con la letra A, con la letra E y con la letra C. Pero eso no es lo importante. Lo que nosotros ver es la corriente I0. Aquí está, vean ustedes, input offset. Esta es la corriente que estamos mencionando. Vean, el 741 solito anda entre 20 y 200 nanoamperes, ¿sí? Y el otro, el anterior era, aquí lo tengo, ¿sí? 5 y 100 picoamperes máximo. Pero este sujeto, con entrada bipolar, está entre 20 y 200 nanoamperes. Mientras uno está en picoamperes, el otro está en nanoamperes. Y el voltaje de offset, vean ustedes, este BI0, que aquí no lo ponen como BI0, sino ponen como voltaje de offset de entrada, ¿sí? Me da, bueno, típico, en casi todos los casos, más o menos 15 milivolts, ¿ok? Entonces son 20 nanoamperes y 15 milivolts. Eso quiere decir, ¿sí? Que aquí a la entrada de estos sujetos, ¿sí? Si utilizamos 741, la corriente que aparece o que entra al operacional es más grande que si utilizamos un chip con entrada con transistor efecto de campo. ¿Ok? O sea, las diferencias son grandes. Obviamente para la gente de ingeniería biomédica es muy importante que tomemos en cuenta que los voltajes que vamos a estar amplificando, que de alguna forma van a aparecer ahí de manera solita, ¿sí? Pues son pequeñitos y tratamos precisamente de que esos voltajes al amplificarse pues sean todavía más pequeñitos, ¿sí? Pero pues obviamente habrá que sujetarnos a que estos voltajes también se van a amplificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, aquí tenemos, por ejemplo, una RF de 100K y una R1 de 10K. Entonces, la ganancia sería 1 más 10, ¿sí? Sería 1 más 10. La ganancia sería 11, ¿sí? Por la corriente de base, que son 20 nanoamperes. Bueno, que aquí están, perdón, la corriente de base, que son 10 nanoamperes, ¿sí? Porque acuérdense, esto es la suma de las dos corrientes. Entonces, 10 nanoamperes es 10 por 10 a la menos 9, ¿sí? Y resulta que RF en paralelo con R1
es 100K en paralelo con 10K. Y me da 9.09 K, ¿sí? Entonces, si hacemos esta salida que tenemos aquí arribita, ¿eh? Resulta que el voltaje de salida me va a dar con esa amplificación de 10, ¿sí? Me va a dar nada menos ni nada más que 1.089 milivolts, pero es una amplificación de 10. Si yo lo amplifico 100 veces, pues ya tendría yo, pues imagínense, multiplíquenlo por 100, ¿no? Digo, por otros 10. Entonces ya tendría yo 10 milivolts por ahí a la salida. Y 10 milivolts ya es bastante. ¿Ok? Pero vean el caso que les decía del voltaje. Lo que nosotros vamos a estar viendo siempre es este voltaje de offset que aparece por aquí, ¿sí? Este voltaje de offset. Entonces me dice que son más o menos 15 milivolts, ¿ok? Más o menos 15 milivolts, o sea, puede aparecer como voltaje positivo o como voltaje negativo, pero 15 milivolts. Esos 15 milivolts van a ser amplificados por todo esto. O sea, si la ganancia es, nuevamente quedamos 100 entre 10, que es 10, multiplicado por 15 milivolts, entonces serían 15 milivolts multiplicado por 10, y eso ya me saldrían 150 milivolts, ¿sí? Entonces, es importante quitar ese voltaje de offset, ¿sí? Por eso este voltaje 1.089 es el que va a aparecer cuando yo amplifique lo que tenga que amplificar, ¿sí? Si es una señal pequeñita, pues ese voltaje va a aparecer por ahí y hay que quitarlo a como dé lugar. Entonces, fíjense, para el caso del inversor, pues son 0.09 milivolts, que es prácticamente nada. Y si no tuviese esta resistencia, como es el caso que lo mandamos a tierra, entonces simplemente quitamos la resistencia que está aquí, ¿sí? Y solamente me queda el paralelo de RF con R1, que son 100 en paralelo con 10K, y omitimos la resistencia R, entonces la salida se vería amplificado 9.09 milivolts. Entonces vean, es importante que nosotros tomemos en cuenta esa cancelación del offset. Esto lo vamos a ver en la práctica del miércoles. ¿Hay labores el miércoles? Corríjanme, muchachos. Parece que no. El miércoles es 15. Día de la Independencia de México, nuestro México querido. El 16 tampoco, ¿va? No, profe, ni miércoles ni jueves. Ninguno de O esos sea días. que nos tumban 2 días, ¿no? Pero sí nos vemos el viernes, ¿verdad? No creo que vayan a querer hacer puente, ¿o sí? Se van a echar sus cubetas encima a festejar Viva México, ¿verdad? Y van a aparecer el viernes cargando su cruz, ¿verdad? A ver, díganme que no. No, profe. No, profe. ¿No? No, profe, ¿cómo cree? No hay por el alcohol. No les creo nada. Si algo tienen los ingenieros, decía uno de mis hijos, es que, pucha, la que les gusta el alcohol, a lo bárbaro, ¿eh? Nosotros nos salimos de esa norma, dice mi hijo. Uno de mis hijos también estudia ingeniería, muchachos. Pero ya saben, nosotros somos gente de UNAM.
¿Mm? Él estudia ingeniería eléctrica, electrónica, así se llama su carrera. Y pues la mía se llama ingeniería mecánica y eléctrica. Cosas del destino, ¿verdad? Y estamos enseñando electrónica. ¿Cómo ven? En fin. Entonces tenemos clase el martes nada más, ¿no? ¿Verdad? No, ¿o sí? Sí, ¿cómo no? El martes es 14. Eso depende de usted. No, sí tenemos clase el martes 14. ¿Por qué no? El martes 14 no hay nada que festejar, ¿o sí? No es cumpleaños de nadie, que yo sepa. ¿O sí? ¿No va? Bueno, entonces, además tenemos examen el 18, ¿no? ¿Cierto? Bueno, fíjense lo que sucede con algunos operacionales. Algunos operacionales tienen, perdón por los dibujos, pero me los fusilé así tal y como estaban, ¿sí? Una anulación de offset, ¿sí? Entonces, aquí aparece offset null, ¿sí? Y aquí aparece offset null. ¿Ya lo vieron? ¿Mm? Entonces, para el 741, este es el caso del 741, ¿eh? No crean ustedes que yo, nada más que creo que no lo puse. Este es el M741. 741 tiene anulación de offset, ¿sí? Alguien puede pensar, oye, ¿y es importante esta anulación de offset? Y les diré, por supuesto. Y les cuento algo que yo viví hace algún tiempo. Me mandaron llamar de Médica Sur, ya saben, gente con cierta categoría, dicen por ahí, a arreglar un electroencefalógrafo. Un electroencefalógrafo tiene esencialmente, ¿sí? Son voltajes muy pequeñitos y tiene esencialmente amplificadores operacionales. O sea, todo lo hacen, toda la amplificación de esas señales tan bajitas de la cabezota, ¿sí? Lo hacen con amplificadores operacionales. ¿Y cuál creen ustedes que utilizaba este equipo? No me acuerdo de la marca. Pues este 741, el más común de todos los operacionales. Y Son tres tenía... amplificadores, ¿no? ¿Perdón? Son tres amplificadores los que utilizan, ¿no? Sí, fíjate que sí, pero curiosamente este electroencefalógrafo tenía este operacional, este circuitito ahí, tenía una cantidad bárbara de amplificadores 741. Tenía más o menos como 10, 12, no me acuerdo, tenía una cantidad bárbara. Y resulta ser que, pues, no se veía nada. Entonces, haciendo un poco de truco por aquí y por allá, me doy cuenta que, pues, que no estaba amplificando nada, ¿sí? Pero nada más eran como 2 o 3 los que no estaban amplificando. Entonces, bueno, pues muy fácil, ¿no? 741 es el más barato de todos. En ese entonces costaba, creo yo, como 2 pesos, 3 pesos. Entonces, todos tenían, la amplificación se hacía con 741 y tenían precisamente un potenciómetro para anular el voltaje de offset. ¿Por qué? Porque utilizaban una ganancia muy alta. Entonces, el problema no era el potenciómetro, sino era la pequeña cantidad de offset que le añadía, ¿sí?, en la amplificación. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pues son prácticamente los mismos operacionales. Entonces, lo más simple era, pues había como 2 o 3, quizás hasta 4 que estaban dañados. Dije, ¿cuáles son? Ay, no me voy a molestar en andar probando uno por uno.
voy a cambiarlos todos. Al cabo son muy baratos. Cuestan como 4 pesos, 3 pesos. Entonces dije, ¿cuántos lleva? No, pues creo que lleva 10. Pues me compro los 10 completitos. Total. ¿Cuánto me gasté? ¿30 pesos? ¿40 pesos? Chala. Era prácticamente nada. Y cambié todos los operacionales. Todos estos 741. Había que desoldar y soldar, desoldar y soldar. Y así. Se lleva uno un rato soldando y desoldando. Hay que hacerlo bien, decía yo. Entonces, la idea era no mover estos potenciómetros que aparecen aquí, que son los que ajustan el voltaje de offset. ¿Sí? Entonces, este potenciómetro que aquí aparece es de 10K, ¿sí? Y va entre las terminales 5 y 1, aquí va entre 5 y 1, y el cursor va al negativo de la fuente. Entonces, cambiando todos los operacionales, ¿cuál estaba dañado? ¿Quién sabe? Cambié todos y, obviamente, funcionó todo perfectamente. ¿Cuáles estaban dañados? Quién sabe, no me molesté en buscar cuál estaba dañado. Cambié todos y los puse todos. Limpié la tarjeta perfectamente. No moví los potenciómetros porque esos tienen ese ajuste. Y listo. Todo funcionó. Todo funcionó perfectamente. ¿Sí? Me pagaron y dije adiós, ahí nos vemos. ¿Saben cuándo se volvió a dañar ese equipo? Hasta la fecha sigue funcionando. Imagínense nada más. Nada más eran cambiar estos sujetos. Pequeñitos, pero funcionaban. Entonces, muchos equipos médicos se basan en este operacional 741. Pero también tienen un ajuste de offset. También muchos electrocardiógrafos, igual, como son señales muy pequeñitas, las que ustedes tienen que detectar, entonces la amplificación se hace con 741. Es un vil y vulgar operacional que lo encuentran hasta en la tienda de la esquina, ¿sí? Y que cuesta muy barato. Y que ustedes pueden cobrar, pues algo costoso. En ese entonces yo cobré 5,000 pesos. Eso tiene como unos 8 o 10 años más o menos. 5,000 pesos hace 8 o 10 años era bastante dinero. ¿Sí? Y la gente de Médica Sur lo pagó sin chistar. Ahora una reparación de eso pues no va a valer 5,000 pesos, sino va a valer pues un poquito más, ¿no? El costo de la vida, por supuesto. Déjenme decirles que ser ingeniero biomédico deja bastante dinero si lo saben aprovechar. Entonces, ser ingeniero biomédico es bastante bueno. Yo no soy ingeniero biomédico. Es más, yo no sé cómo se conectan algunas cosas. Porque no lo sé, pero sí sé arreglarlos. Y también sé cobrar, por supuesto. Entonces, ser ingeniero biomédico los puede sacar a ustedes de pobres, muchachos, de pobres. Tómenlo en cuenta. Esto deja dinero. Y vaya que deja. Entonces, nada más es cosa que ustedes se apliquen. Y que digan, sí, chala. Pues ya sé qué es lo que tiene. Algunos de sus compañeros de otras generaciones, de cuando en cuando me llaman para preguntarme, profe, ¿cuánto le cobro? Voy a arreglar este equipo. ¿Cuánto puedo cobrar? Pues yo cobro tanto. Tú puedes cobrar un poquito más o quizás un poquito menos, como tú quieras. Pero el costo es más o menos este. Y también algo que decía mi madre y que era muy claro. Decía que según el sapo es la pedrada. Si es un sapo grandote, pues le toca una piedra grandota. Y si es un sapo pequeñito, pues también una piedra pequeñita. También hasta en eso hay que fijarse. Tomen en cuenta eso.
Y si hay algún médico que cobra bastante caro, es el cirujano plástico. ¿Mm? Ese sujeto cobra muy caro. Entonces, cuando llegan equipos para cirugía plástica, yo sí les muerdo bastante. ¿Por qué? Porque esa gente tiene lana. ¿Mm? Pero también hay que hacer servicio a la comunidad. En provincia hay muchos hospitales, clínicas que no tienen para pagar, pero que atienden a la gente más pobre que se puedan imaginar. A esa gente yo no cobro ni un peso. Ni un peso. Y la gente muy agradecida los invita a su casa a comer, les atienden muy bien. Y con eso pues están pagados. Pero cuando es un sapo grandote, acuérdense, la piedra es grandota. ¿Ok? Regresamos a lo que estábamos. Tomen en cuenta eso. Y si tienen alguna duda, pueden llamarme y preguntarme qué hago en este caso. Entonces, decíamos, el 741, y como está aquí, pues sí tienen forma de compensar ese offset. Pero, por ejemplo, hay otros que no, miren ustedes. 0.84, vean, no tiene en ninguna parte la compensación de offset. 741, aquí está la compensación de offset. Vean ustedes, dice circuito de anulación de offset. Aquí está un potenciómetro 10K en las terminales que ya les había comentado, ¿no? Por aquí están. Aquí están, en la patita 1 y en la patita 5. Pueden encontrarse el 741, déjenme que les cuente, ¿sí? En una cápsula metálica, es mucho más caro, pero pueden reemplazar ¿sí? Por la cápsula metálica y viceversa. Se puede hacer. Los equipos más viejos tienen la cápsula metálica. Los equipos más nuevos tienen esto o en montaje de superficie, que es precisamente. Ahí tienen el montaje de superficie que se puede hacer con 741. Pero 324 no tiene, digo TL084 no tiene forma de compensar ese offset. Entonces hay que añadirle circuitos, ¿sí? Para poder compensar este offset. Y fíjense ustedes, el amplificador inversor, esta parte, todo este arreglo que ven ustedes aquí, ¿sí? Lo voy a hacer grande, ¿sí? Vamos que sin relleno. Todo este arreglo es precisamente el paralelo de estas dos, ¿sí? RF en paralelo con R1 es este valor RA y RB. Entonces, aquí les puse, este arreglo sirve para minimizar el efecto de esta corriente y este voltaje, que es el voltaje de offset, ¿sí? Con los que sí tienen, pues se pone un potenciómetro y ya, pero los que no tienen, hay que anularlo de esta forma. Y obviamente la ganancia sigue siendo menos RF sobre R1. Pero esto, RA y RB, es R, que es el paralelo de RF con R1. Pero hay condiciones. RA más RB es este paralelo, ¿ok? RA más RB es esa R, que es el paralelo que tengo por acá, ¿ok? Pero también hay otra condición, que RB, ¿sí? Es muchísimo menor que RA, ¿ok? Entonces, RB es muchísimo menor que RA. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que RA,
Y aquí lo voy a poner. Denme un segundito, muchachos. Perdón, muchachos, pero es que tengo ahí un proyecto con el INER y hay muchos problemas ahí. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Yo estoy metido en todas partes, no sé ni cómo diablos me metieron en ese proyecto, pero ya estoy ahí bien metidote. Les estaba diciendo que que RB es muchísimo menor que RA, y que RA es aproximadamente, déjenme ver si encuentro el símbolo de aproximadamente, no es cierto, este no, es insertar símbolo y es aproximadamente. Uy, no. Bueno, esto es, a lo mejor le voy a poner RA es aproximadamente esa R que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, si esta RA es aproximadamente esa R, entonces tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, RB es muy pequeña, ¿sí? Y aquí le ponemos el orden de ohms, pero le vamos a insertar el símbolo de ohms. ¿Ok? RB es muy pequeña, del orden de ohms. Entonces, esa es la situación, la condición, ¿ok? Y obviamente, aquí tenemos este potenciómetro. En todos los equipos médicos que se tienen por ahí, en todas partes, se presume que la corriente que deben de estar manejando debe de ser lo más pequeña posible. ¿Por qué debe de ser lo más pequeña? Pues porque la gran mayoría utiliza una batería de respaldo, ¿sí? Y esa batería de respaldo, obviamente, mientras más corriente consuma el equipo, pues obviamente se va a acabar más rápido su carga. Entonces, hay que procurar que la corriente que aparece en el potenciómetro, ¿sí? La corriente que aparece por aquí, que le vamos a llamar nosotros IP, ¿sí? Que es la corriente de potenciómetro, también debe ser pequeña. ¿Sí? ¿Y cuánto es pequeño? Van a decir ustedes, pues unos cuantos miliamperes. Entonces, esas condiciones hacen que la corriente, fíjense bien, que viaje a través del potenciómetro, se divida, ¿sí? Hacia acá. Y la corriente que va hacia acá arriba, pues es una corriente muy pequeñita, ¿sí? Que prácticamente se desprecia. Entonces, aquí le voy a poner, se desprecia. Sí, pero esa, como somos muy despreciables, decía una señora por ahí, esa corriente que aparece por aquí se desprecia. ¿Ok? Entonces, la corriente que viaja por acá es la misma corriente que viaja por acá. ¿Sí? Y la corriente que viaja por acá, pues prácticamente va a ser esta corriente IP. ¿Sí?
esa corriente IP es la que va a viajar por acá, ¿sí? Y esa corriente IP, obviamente, va a ser la que vaya también para abajo. ¿Por qué? Porque la que va para arriba se desprecia. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí estamos suponiendo que hay 25 milivolts aquí y hay que anularlo. ¿Ok? Entonces, como la corriente que viaja hacia acá es tan pequeñita que se desprecia, estos 25 milivolts que aparecen aquí en el B+, ¿sí? Van a pasar directamente hacia acá. ¿Por qué? Porque la corriente es tan pequeña que es prácticamente cero. Y si es prácticamente cero, entonces los 25 milivolts van a aparecer aquí en este punto. Y lo voy a anotar, ¿sí? Pero lo vamos a hacer más pequeñito para que quepa bien. ¿Ok? Entonces, esos 25 milivolts van a aparecer ahí en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que hacer los cálculos, ¿sí? Para que RB, fíjense bien, podamos calcularla. Pero así rápidamente. Imagínense ustedes que si la corriente del potenciómetro, vamos a suponer que sea 1 miliamper, porque estamos diciendo que debe de ser lo más pequeño posible, entonces aquí, en esta parte, también va a circular 1 miliamper, ¿sí? Vamos a hacer más pequeñito para que quepa. Entonces la corriente que va a estar aquí también va a ser 1 miliamper. Entonces si tengo 25 milivolts por 1 miliamper, ¿sí? ¿Cuánto vale RB? Tengo el voltaje y tengo la corriente. Entonces RB, ¿cuánto vale? Si la corriente del potenciómetro viene siendo 1 miliamper. Y lo que tenemos ahí son 25 milivolts. ¿Cuánto es 25? Bueno, ¿cómo calculo la resistencia? ¿Sí? La resistencia es el voltaje entre la corriente según la ley de Ohm, ¿o me estoy equivocando? No, es correcto. Ya ni me acuerdo yo, entonces le ponemos una ecuación por aquí, y le ponemos esta. Entonces la resistencia es el voltaje, ¿verdad? Sobre la corriente. ¿Es correcto? ¿Sí, verdad? Sí. Yo ya ni me acuerdo de eso. Eso yo ya lo dejé hace mucho tiempo. Entonces, el voltaje entre la corriente. ¿Y cuánto vale el voltaje? Pues el voltaje vale 25 milivolts. ¿Sí? Y la corriente vale 1 miliamper. Un miliamper. 25 milivolts entre 1 miliamper. Entonces, RB, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale RB? 25 ohms. 25 ohms. ¿Ya vieron? ¿Cómo se cumple esto? Entonces RB es muy pequeñita. Si hace rato teníamos nosotros 100K y 10K, la ganancia era 10, ¿verdad? Bueno, menos 10. Entonces, si esto vale 100K y esto vale 10K, entonces la ganancia es menos 10, ¿sí? Y si caen aquí 25 milivolts, RB debe de valer, pues, 25 ohms. ¿Sí? Pero RA y O sea, RB que eso es como quedamos... un amplificador sumador. ¿Perdón? No, no está Eso, o sea, amplificando, es un inversor, mira, aquí está la entrada, ¿cierto? pensé que sí era como un sumador restaurador. No, porque esto, fíjate bien, bueno, para allá iba yo. Entonces, fíjense, RA
Y RB, por aquí lo pusimos, es el paralelo de estas dos. El paralelo de estas dos es RF por RF y R1. RF vale 10K y R1, no es cierto, RF vale 100K y R1 vale 10K. Entonces el paralelo creo que era 9.09K, ¿sí? Entonces RA más RB son 9.09K. ¿Cuánto vale RA? Pues RA pues vale los 9.09K, pero no hay resistencias de 9.09K. La más próxima es de 10K, ¿cierto? Si la más próxima es 10K, imagínense, RB es absorbida por RA, porque RB son 25 ohms. Tan solo se va en la tolerancia de la resistencia, ¿sí? O sea, 25 ohms es nada. No hay resistencias de 25, hay resistencias de 22 y de 27, ¿cierto? Entonces, lo mismo, RA absorbe a RB, porque RB es prácticamente nada. Pero vean algo curioso. La ganancia de este es menos RF sobre R1. Si quieren lo voy a poner como ecuación. Lo voy a poner como ecuación para que quede más claro. Entonces tenemos, nuevamente aquí es B0, y acá abajo es BI, ¿sí? Y esto es igual a menos, otra vez aquí, y aquí es RF, y abajo es R1. Espero que ahora sí quede más claro. Y quitamos este, ¿sí? Voy a quitarlo de aquí para que no moleste. Entonces, si la ganancia es esto, RF sobre R1, y R1 vale 10K, y ponemos una resistencia aquí de 10K para compensar, pero necesitamos compensar ese voltaje de offset. Entonces, simple y sencillamente, al hacer el cálculo, me quedan 25 ohms, que no hay 25 ohms, hay 22 o 27. Entonces podemos poner cualquiera de los dos y el potenciómetro va a hacer que este offset se anule, ¿sí? Se anule, ¿ok? Y el potenciómetro puede ser tan pequeño como quieran. ¿Por qué? Pues porque decimos que la corriente del potenciómetro debe ser muy pequeña, ¿sí? Entonces, 1 miliamper no le hace daño a nadie. Y si este 1 miliamper se refleja en esto, todavía podemos hacerlo más chico. Podemos hacer que aquí en estos el potenciómetro circule 0.5 miliamperes, imagínense. Sea la mitad de 1 miliamper. ¿Por qué? Porque acuérdense, estamos consumiendo la energía de la batería. Entonces esto debe de ser lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta, y además algo importante, como esta R es el paralelo de RF con R1, y es la resistencia que se añade aquí, vean ustedes, es la resistencia que se añade aquí, entonces todo este arreglo no afecta la ganancia, ¿ok? Entonces aquí le ponemos que no se afecta la ganancia, ¿ok? Del amplificador, por supuesto. ¿Sí? Entonces, este arreglo que tengo aquí no afecta la ganancia, ¿ok? Entonces, como no se afecta la ganancia, pues podemos ponerlo tranquilamente. Y la ganancia sigue siendo esta que está aquí, ¿no? Menos RF sobre R1. Acuérdense, si tenemos el 741, pues le ponemos el pot por ahí y
podemos ajustar ese voltaje de offset, ¿sí? Pero si no lo tenemos, podemos hacer este arreglo. ¿Ok? Son prácticamente las 6, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿O ya se fueron? No, profe, aquí No, seguimos. profe, creo que ninguna. Aquí siguen todavía. Bueno, Profesor, esa resistencia que está entre B más y B menos sería la de potenciómetro, ¿verdad? es el potenciómetro. Y Esta esa que está RC, es la otra resistencia que va a proteger, porque en algún momento, fíjate, este B más es el BCC, ¿ok? sí, Si este B más es el BCC, entonces este B menos es el menos BCC. Entonces, nosotros polarizamos ayer con 12. Entonces, aquí hay 12 y aquí hay menos 12. Entonces, debemos de proteger que si aquí hay 25 milivolts, el arreglo que está aquí, entonces hay que calcular RC. Entonces, los valores máximos sería más B o menos B. Entonces, aquí tendríamos más 25 o menos 25. ¿Sí? Entonces, este potenciómetro aquí lo pondríamos hasta acá arriba, ¿sí? Y serían 12 volts menos 25 milivolts sobre la corriente IP, ¿cierto? Entonces, 12 volts menos 25 milivolts, que es prácticamente nada, que serían 12 entre la corriente IP, pero si la corriente IP es 1 miliamperes, entonces esta resistencia RC así rápidamente serían 12 entre 1 miliamper. Entonces 12 entre 1 miliamperes, esta resistencia RC me resulta de 12 Ks, ¿verdad? 12 volts entre 1 miliamper me da 12 Ks. Pero esto lo vemos en la próxima clase. Calculamos todos estos valores que aparecen aquí. ¿Sí? Y lo armamos, ay, no sé cuándo lo vamos a armar entonces, porque dicen ustedes que el 15, ¿no es cierto? ¿Cuándo? El miércoles, pues el miércoles 15, fíjense, no sabía ni qué día vivo, pues no tenemos laboratorio, pero lo hacemos en cualquier momento. Hacemos este arreglo, ¿sí? Que está aquí, para que vean ustedes que la ganancia no se afecta. Entonces, en la siguiente práctica que vamos a hacer, vemos ese voltaje de offset que aparece, ¿sí? Ese voltaje de offset que aparece ahí, ¿sí? Amplificándose, por supuesto, y le ponemos este arreglo, utilizamos otro operacional que es el LM324, otro operacional cuádruple que tampoco tiene compensación de offset, y entonces, pues vemos este arreglo ya físicamente. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos? ¿No? ¿No preguntas? Yo tengo una pregunta, profe, referente al examen. Es que el día sábado, pues, comúnmente trabajo fines de semana. No sé si Ajá. podría el examen hacerlo otro día. Ay, qué cosas. Pues me lo entregas hasta el lunes, ¿cómo ves? Sí, profe, claro que sí, se lo podría entregar el lunes. Es que trabajo los dos Sí, fines. entrégamelo el lunes. Y así lo puedes ver, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, muchas Bueno, gracias. entonces, los dejo, muchachos. Y nos vemos el martes. Si es que no ocurre nada importante con ustedes, dicen, ¿no? O si no quieren clase, pues también me avisan.
Pero de entrada nos vemos el martes. ¿Hecho? Sí, profe, gracias. Sí, profe, Recording gracias. stop. Muchas gracias. Les debo todas las presentaciones, pero he tenido una serie de complicaciones y no he podido mandárselas. Pero se las mando a la brevedad. A más tardar el domingo. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos entonces el martes, muchachos. Les Sí, mando los martes. ejercicios también que habíamos quedado. Ok, se los Gracias, mando a su profe. correo. Nos vemos entonces. Gracias. Cuídense, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor.